Es importante tener perspectiva y sobre todo lo más interesante es si tienes alguna idea que te haga sentido, lo más interesante es que la cuestiones y la lleves a la práctica. El objetivo de estas sugerencias que se te hacen a través de estos libros es que puedas llevar a la práctica cada una de las ideas que te permitan estar en tu mejor versión. Y bueno, comenzamos el día de hoy con este maravilloso libro, con el contexto general, donde la intención es darte herramientas y sobre todo apoyar al autor para que puedas comprar el libro y continuar sacando tus enseñanzas y las lleves a la práctica el día de hoy, si así lo decides y eliges. Recordar que decidir, de acuerdo a mi experiencia, es un proceso de interiorización y elegir es de acuerdo a la emoción que tienes en este momento. Y comenzamos con este maravilloso libro de nombre Ya no seas codependiente, donde este título es bastante fuerte, sobre todo recordar las ideas y llevarlas a la práctica. La importancia de no ser codependiente es un proceso en el cual nos permite tomar perspectiva de cómo estamos en este momento y sobre todo lo más interesante, como siempre les digo, es tomar perspectiva y llevar a la práctica las enseñanzas. Ya no seas codependiente de la autora Melody Beattie, donde nos hace cuatro preguntas muy interesantes que yo te invito el día de hoy que también las hagas tú, que te tomes estos minutos para interiorizar, para que puedas tomar perspectiva y lo más importante de todo, puedas obtener tus aprendizajes del día de hoy. Pregunta número 1. ¿Te sientes responsable de lo que pasa a tu alrededor porque otras personas son poco responsables? Pregunta número 2. ¿Te absorben los problemas de la gente y no tienes tiempo de identificarte con ellos? Pregunta número 3. ¿Cuidas de otras personas y te olvidas de ti mismo? Pregunta número 4. ¿Necesitas tener control de todo porque sientes que sin ti la vida está fuera de tu control? Muchas enfermedades compulsivas, como el alcoholismo, crean víctimas en personas cercanas al enfermo. Si una persona que amas es alcohólica, jugador, apostador o comedor compulsivo o, o tiene exceso de peso, lo que llamamos también en este libro, eres codependiente.
de su experiencia personal como alcohólica, fármacodependiente recuperada, consejera y codependiente, Melody Beattie obtuvo el material para escribir sobre la codependencia, detallando sus características, el origen del comportamiento y la manera de afectar nuestro alrededor. De esta editorial, Nueva Imagen, donde te invito el día de hoy que tengas mentalidad con apertura de aprender, conocer y poder llevar a la práctica los consejos que se te dan en este maravilloso libro, publicado en el año 2013, esta reimpresión, donde nos comparte este maravilloso contexto de qué es la codependencia y quiénes la tienen, las reglas básicas de cuidado de uno mismo, donde también viene esta parte interesante de la responsabilidad. Si nosotros no ejercemos este valor de la responsabilidad, nadie lo hará por nosotros. Bueno, continuamos. Donde nos hace relatos de algunas historias y nos comparte esta maravillosa frase donde el sol brillaba y era un bello día cuando lo conocí. Luego todo se volvió una locura. Georgine, casada con un alcohólico. Esta es la historia de Jessica, donde ella relata parte de su historia. Me senté en la cocina, bebiendo café, pensando en mis labores domésticas sin terminar. Los platos, sacudir, ropa por lavar. La lista era interminable y aún así no podía comenzar. Era demasiado para pensar en ello. Hacerlo me parecía improbable. Igual que mi vida, reflexioné. La fatiga, una sensación familiar, se apoderó de mí. Me dirigí a mi recámara. Antes, un lujo. La siesta se había vuelto para mí una necesidad. Casi lo único que podía hacer era dormir. A donde había ido mi motivación, yo solía tener exceso de energía. Ahora era un esfuerzo peinarme el cabello y explicarme el maquillaje a diario, un esfuerzo que a menudo no hacía. Me tendí en mi cama y me dormí profundamente. Cuando desperté, mis primeros pensamientos y sentimientos eran dolorosos. Esto tampoco era nuevo. No estaba segura de que me lastimaba más si el agudo dolor que sentía porque tenía la certeza de que mi matrimonio había terminado. Se había escapado el amor, extinguido por las mentiras y por la bebida y por las desilusiones y los problemas económicos. La amarga ira que sentía contra mi esposo, el hombre que había provocado todo esto. La desesperación que sentía porque Dios, en quien yo había confiado, me había traicionado.
permitiendo que pasara esto, con la mezcla de miedo, desamparo y desesperanza que se conjugaba con todas las otras emociones. Maldiciendo, pensé, ¿por qué tendría él que beber? ¿Por qué no podría ser puesto sobrio antes? ¿Por qué tendría que decir mentiras? ¿Por qué no pudo haber amado tanto como yo a él? ¿Por qué no dejó de beber y de mentir hace años, cuando todavía sentía algo por él? Nunca tuve la intención de casarme con un alcohólico. Mi padre lo fue. Traté de elegir cuidadosamente a mi esposo. Qué gran elección. El problema de Frank con la bebida se hizo aparente durante nuestra luna de miel, cuando abandonó nuestra habitación en el hotel una tarde y no regresó hasta las 6:30 de la mañana. ¿Por qué no me di cuenta entonces? Mirando en retrospectiva, los síntomas eran claros. Qué ilusa había sido, o no. Él no es alcohólico. Él no lo había defendido una y otra vez. Había creído sus mentiras. Había creído mis propias mentiras, porque no solo dejé entonces y solicité el divorcio por sentimiento de culpa, por miedo, por falta de iniciativa e indecisión. Además, ya lo había dejado antes. Cuando estuvimos separados, todo lo que hice fue sentirme deprimida, pensar en él y preocuparme por el dinero. Qué tonterías. Observé el reloj, las 3:45. Los niños pronto regresarían de la escuela. Luego vendré a él, esperando que le sirviera la cena. No hice el quehacer hoy, nunca hice nada. ¿Y es su culpa? Pensé, ¿es su culpa? Súbitamente cambié mis engranes emocionales. ¿Estaba mi esposo realmente en el trabajo? Quizá había salido más temprano que de costumbre para irse a beber. Quizá estaba laborando, causando problemas ahí. Y de todas formas, ¿cuánto duraría en ese empleo? ¿Otra semana? ¿Un mes más? Luego abandonaría el empleo o lo despedirían, como la mayoría de las veces. El teléfono sonó, interrumpiendo en esta depresión, en esta ansiedad. Era una vecina, una amiga mía. Hablamos y le platiqué del día que había tenido. Mañana voy a ir a Lanón, me dijo. ¿No quieres venir? Yo había oído hablar de Al-Anon. Era un grupo de personas casadas con personas alcohólicas. Me vinieron a la mente recuerdos de las mujercitas que habían acudido en tropel a esas reuniones, aceptando la manera de beber de sus esposos, perdonándolos y pensando en pequeñas formas de apoyarlos. Ya veremos, le mentí. Tengo mucho que hacer. Le expliqué y no estaba mintiendo. En ese momento aparece el sentimiento de la ira y escasamente escuché el resto de nuestra conversación. Desde luego que yo no quería ir al Anon. Yo ya lo había ayudado una y otra vez, cuestionándome. ¿Qué no había hecho ya suficiente por él? Me sentía furioso.
ante la sugerencia de que hiciera más y de que siguiera dando a este saco sin fondo de necesidades insatisfechas, que llamamos matrimonio. Estaba harta, cansada, fastidiada, con todo el peso y de sentirme responsable por el éxito o el fracaso de nuestra relación. Es situación suya, murmuré en silencio, que encuentre él la solución. Déjenme fuera de esto. No me pidan una sola cosa más, que tan solo mejore él y yo me sentiré mejor. Después de colgar el teléfono, me metí a la cocina a preparar los alimentos para la cena. De cualquier modo, no soy yo quien necesita ayuda, reflexioné. Yo no he ingerido alcohol, ni he usado drogas, ni he sido desempleada, ni he mentido para engañar a mis seres queridos. He mantenido una vida unida a esta familia a toda costa. He pagado las cuentas, he administrado un hogar con un presupuesto raquítico, he estado aquí en cualquier emergencia y con un alcohólico ha habido muchas emergencias. He pasado la mayoría de épocas menos buenas sola y me he preocupado hasta afectar mi salud. No, he decidido que no soy yo la irresponsable. Al contrario, he sido responsable de todo y por todos. Yo no estoy mal, solo necesito empezar. Empezar con mis labores cotidianas. No necesito ningún tipo de reunión para hacerlo. Simplemente me sentiría culpable si saliera cuando tengo tanto que hacer atrasado en casa. Dios sabe que no necesito más sentimientos de culpa. Mañana me levantaré y me mantendré ocupada. Y sé que las cosas mejorarán por la mañana. Cuando llegaron mis hijos, observé que estaba gritándoles. Eso ya no les sorprendía a ellos, ni a mí. Mi esposo era buena onda, el bueno del cuento. Yo era la bruja. Traté de ser complaciente y sé que me costaba mucho trabajo. La ira siempre encontraba bajo la superficie. Durante tanto tiempo había tolerado tanto, ya no era capaz ni estaba dispuesta a tolerar nada. Siempre estaba a la defensiva y me sentía como si de alguna forma estuviera luchando por sobrevivir. Después sabría que así era. Para cuando mi esposo llegó a mi hogar, había hecho un esfuerzo sin interés en preparar los alimentos por la noche. Comimos casi sin hablar. Tuve un buen día, dijo Frank. ¿Qué significa eso? Pensé, ¿qué es lo que hiciste en realidad? ¿De veras llegaste, siquiera fuiste a laborar? Y lo que es más, ¿a quién le importa? Qué bueno, le contesté. ¿Cómo te fue a ti? Me preguntó.
¿Cómo demonios crees que me fue? Murmuré en silencio. Después de todo lo que me has hecho, ¿cómo esperas que me vaya? Le observé con una mirada muy retadora, forcé una sonrisa y le contesté, me fue bien, gracias por preguntarme. Frank me miró y me observó. Había escuchado lo que yo había dicho, más de lo que sí había dicho. Se ve que no debía decir nada más. Yo también. Siempre estamos a un paso de una violenta discusión, a un recuento de ofensas pasadas y gritos amenazadores de divorcio. Solíamos embarcarnos en discusiones y sé que no llegaron a hartarnos, de modo que ahora reñíamos en silencio. Los niños interrumpieron en este momento nuestro hostil silencio. Nuestro hijo expresó que quería ir al parque, que se encontraba a varias calles de distancia. Le dije que no quería que fuera sin su padre o sin mí. Empezó a sollozar, a llorar y a decir que quería ir, quería, que yo nunca lo dejaba hacer nada. Le grité que no iba y punto. Me gritaba suplicando, déjame ir. A todos los demás compañeros, vecinos, los dejan ir. Como siempre, me retracté. Muy bien, ve, pero ten cuidado, le advertí. Me sentí, me observé como si hubiera perdido. Siempre sentía que perdía con mis hijos y con mi esposo. Nadie me escuchaba, ya nadie me tomaba en cuenta, ya nadie validaba lo que en aquel momento sentía. Después de cenar, me puse a fregar los platos mientras mi esposo observaba, miraba la televisión. Como siempre, yo trabajo y tú te diviertes. Yo me preocupo y tú descansas. A mí me importa lo que pasa y a ti no. Tú te sientes bien, yo sufro, maldito seas. Caminé por la sala varias veces, bloqueando a propósito la imagen de la televisión y enviándole secretamente miradas de odio, de frustración, de rencor. Me ignoraba. Cansada de esto, desfilé hacia la sala, suspiré y le dije que saldría a podar el pasto. En realidad, esas son actividades, tareas de hombre, le dije, y sé que creo que lo tendré que hacer yo. Él dijo que lo realizaría más tarde. Le dije que nunca llegaba ese más tarde, que no podía esperar, que ya me daba vergüenza ese pasto. Olvídalo, ya estoy acostumbrada a hacerlo todo yo, y haré eso también. Él dijo, está bien, lo olvidaré. Me salí en un arrebato y caminé por el pasto. Cansada como estaba, me retiré temprano a la cama, dormí al lado de mi esposo, que se había vuelto tan incómodo como nuestra vida durante la vigilia.
Podíamos o bien permanecer callados, cada uno enroscándose en la orilla de la cama, donde era desesperante estar lo más separados posibles, o bien él intentando como si todo estuviera bien, como si no hubiera pasado nada. Hacer el amor conmigo, cualquiera de las dos cosas me causaba frustración, tensión, sentirme menos bien. Si nos dábamos la espalda uno al otro, yo permanecía ahí confundida, desesperada. Si trataba de tocarme, me helaba. ¿Cómo podía esperar que quisiera hacer el amor con él? Generalmente lo apartaba de mí con un cortante: "No, estoy cansada". A veces accedía, de vez en cuando lo hacía porque se me antojaba, y sé que, por regla general, si tienes vida sexual con él, era porque me sentía obligada a hacerme cargo de sus necesidades sexuales y me sentí culpable si no lo hacía. De cualquier manera, el sexo era insatisfactorio tanto emocional como psicológicamente para mí, y sé que me decía a mí misma: "No me importa, ¿de veras? No me interesa". Ya hacía mucho tiempo que había dado carpetazo a mis deseos y fantasías sexuales. Hacía mucho tiempo que había reprimido mi necesidad de dar y recibir amor. Había congelado esa parte de mí misma que sentía lo había tenido que hacer para sobrevivir. Había esperado tanto de mi matrimonio, tenía tantos sueños para ambos. Ninguno de ellos se había vuelto realidad. Había sido engañada, traicionada. Mi hogar y mi familia, el lugar y las personas que debían haber sido cálidos, un refugio, un consuelo, un abrigo de amor, se había vuelto una trampa. Y no podía encontrar la respuesta a la salida. Tal vez me decía constantemente a mí misma: "Sé que esto mejorará. Después de todo, él tiene la culpa de los problemas. Es un alcohólico. Cuando se alivie, nuestro matrimonio mejorará". Y sé que estaba yo empezando a elucubrar. Ha estado sobrio y acudiendo a las juntas de Alcohólicos Anónimos durante 6 meses. Estaba mejorando, yo no. ¿Era realmente suficiente su recuperación para hacerme feliz? Hasta ahora, su sobriedad no parecía estar provocando ningún cambio en la manera en cómo yo procesaba mis emociones. ¿Qué era? A los 32 años, totalmente seca, usada y quebradiza. ¿Qué le había pasado a nuestro amor? ¿Qué me había pasado a mí? Un mes después comencé a sospechar lo que pronto sabría que era la verdad. Entonces, el único cambio que se había dado era que yo me sentía peor. Mi vida estaba varada. Quería que se acabara. Ya no tenía ninguna esperanza de que las cosas mejoraran. Ni siquiera sabía qué era lo que estaba mal. Mi vida no tenía ningún propósito, salvo el de cuidar de otras personas, y eso tampoco lo estaba haciendo muy bien. Estaba anclada en el pasado y aterrorizada en el futuro. Dios, parecía haberme dejado sola. Me sentía culpable todo el tiempo y pensaba si no estaba volviéndome loca, algo espantoso, algo que no en ese momento podría explicarme.
¿Qué es lo que me había ocurrido? Algo que había arruinado mi vida, de alguna forma. Yo había sido afectada por su forma de ingerir alcohol y, y las maneras en las que yo había sido afectada ya se habían vuelto mis problemas. Ya no importaba de quién era la culpa. Yo había perdido el control. Conocí a Jessica. En esa etapa de mi vida, ella estaba a punto de aprender 3 ideas fundamentales. Idea número 1, que no estaba loca, simplemente era codependiente. El alcoholismo y otros trastornos compulsivos son verdades de enfermedades familiares. La manera en que la enfermedad afecta a cada uno de sus miembros se llama codependencia. Punto número 2, que una vez que han sido afectados, una vez que ésta se asienta, se estabiliza, la codependencia cobra vida propia. Es similar a pescar una pulmonía o tomar algún hábito destructivo. Una vez que hiciste de él, ya permanece en ti. Si deseas deshacerte de ella, eres tú quien tiene que hacer algo para lograr que se vaya, no importar de quién sea la culpa. Tu codependencia se convierte en un problema tuyo y resolverlo es tu responsabilidad. Si eres codependiente, necesitas encontrar tu propio proceso, camino curativo o de recuperación. Para empezar esta recuperación es útil comprender que la codependencia y ciertas actitudes, sentimientos, pensamientos, palabras y conductas para entender que podemos esperar mientras se está dando este proceso de cambio. En este libro la intención es buscar un entendimiento, un discernimiento para que alientes dichos procesos de cambio. Y bueno, me alegra decir que la historia de Jessica tuvo un final feliz y un nuevo principio. Se mejoró, empezó a vivir su propia vida, donde la intención también de este libro es que tú tomes perspectiva y puedas hacerlo. Y bueno, vamos aquí ya a platicarte puntos más interesantes, conclusiones, reflexiones, para que sigas tomando perspectiva. Si te está gustando esta maravillosa transmisión de radio ryrmx.com, deja tus comentarios, tus sugerencias para compartir lo más importante, que es nuestro tiempo, atención y energía, para que tengas una mejor calidad de vida. Bueno, preguntas de interiorización. Si hasta este momento te identificas con el personaje, ¿qué consideras que fue lo que le ayudó? ¿Cuáles relaciones te vinieron a la mente y por qué? Aquí lo más interesante es que te responsabilices, tomes acción y sobre todo solicites ayuda. ¿Qué es la codependencia?
He oído y leído muchas definiciones de codependencia. En un artículo del libro Codependency and Emerging Issues, Robert Suby escribió que codependencia es un estado emocional, psicológico y conductual que se desarrolla como resultado de que un individuo haya estado expuesto de forma prolongada y haya practicado una serie de reglas opresivas, reglas que previenen de cierta forma la expresión de sus sentimientos, al igual que la discusión abierta de problemas personales e interpersonales. Ernie Larsen, otro especialista en codependencia y pionero en la materia, la define como esas conductas aprendidas, autoderrotantes o defectos de carácter que producen una disminución en la capacidad de iniciar o de participar en relaciones amorosas. Siguen algunas definiciones más profesionales. Codependencia significa, dijo una mujer, que yo soy una mujer cuidadora. Ser codependiente significa estar casado con un alcohólico, respondió una mujer. También significa que necesito ir a Al-Anon. Codependencia, contestó otra, significa que estoy metida hasta los codos con los alcohólicos. Codependencia quiere decir que sé que cualquier hombre que me atraiga, del que me enamore o quien me case, será químicamente dependiente o tendrá algún otro problema igualmente serio. Codependencia, explicó una persona, es saber que todas tus relaciones seguirán y seguirán del mismo modo, doloroso, o terminar del mismo modo, desastroso, o ambas cosas. Hay casi tantas definiciones de codependencia como experiencias que la representan en la desesperación, o tal vez en la iluminación. Algunos terapeutas han proclamado codependencia es cualquier cosa es codependiente, de modo que, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál definición es la adecuada? Una breve historia de codependencia ayudará a contestar esta pregunta, donde es importante que tomes perspectiva, donde tomes los puntos más importantes. La palabra codependencia apareció en escena del tratamiento psicológico a fines de la década de los 70. Actualmente no se sabe quién lo descubrió, aunque varias personas proclaman haberlo hecho. La palabra emergió simultáneamente en varios centros de tratamiento en Minnesota. De acuerdo con la información de la oficina de Sondra Smalley, una psicóloga con licencia y líder en el campo de la codependencia, tal vez Minnesota, el corazón de los centros de tratamiento para las dependencias químicas y los programas de Alcohólicos Anónimos de nombre 12 Pasos para los trastornos compulsivos la descubrió. Robert Sudy y John Friel, en un artículo del libro Codependency and Emerging Issues, escribieron originalmente se usó para describir a la persona o a las personas cuyas vidas se veían afectadas como resultado de su relación cercana con alguien que tiene
dependencia a una sustancia química. El cónyuge, hijo o amante codependiente de alguien químicamente dependiente era visto como una persona que había desarrollado un patrón de contener con la vida del que no era sano, como una relación hacia el abuso del alcohol o de las drogas que hacía otra persona. Era un nombre nuevo para un juego viejo. Los profesionales habían sospechado durante largo tiempo que algo peculiar sucedía a las personas que estaban involucradas cerca con individuos químicamente dependientes. Se había hecho algunas investigaciones sobre el tema, la cual indicaba que una condición física, mental, emocional y espiritual similar a la provocada por el alcoholismo parecía darse en muchas personas no alcohólicas o no químicas dependientes. Cercas al alcoholismo surgieron algunas palabras, más caló que después se volvería sinónimo de codependencia. Para describir este fenómeno o alcohólico, paraalcohólico, no alcohólico, es seguro que los codependientes sintieron los efectos de la codependencia bastante antes de que se acuñara la palabra. En la década de los 40, después del nacimiento del alcoholismo anónimo, algunas personas, principalmente esposas de alcohólicos, tomaron la iniciativa de crear grupos de autoayuda para lidiar con las maneras en las que los alcohólicos de sus esposas le afectaban. No sabía entonces que más tarde se les llamaría codependientes, y sé que sí sabían que habían sido afectadas directamente por el alcoholismo de sus parejas y sentían envidia de que los alcohólicos tuvieran un programa de 12 pasos para recuperarse. Las esposas también querían un programa, de modo que usaron el programa de 12 pasos de AA, revisaron las 12 tradiciones de AA, cambiaron su nombre por el de Al-Anon y funcionó. Desde entonces millones de personas han sido beneficiadas por esta maravillosa agrupación. El pensamiento básico en ese entonces y en 1979, cuando surgió la palabra codependencia, era que los codependientes o alcohólicos o paraalcohólicos eran personas cuyas vidas se habían vuelto inmanejables como resultado de haber vivido en una relación de compromiso con un alcohólico. Sin embargo, la definición de codependencia se ha extendido desde entonces. Los profesionales empezaron a entender mejor los efectos de las personas químicamente dependientes sobre la familia y los efectos de la familia sobre las personas dependientes a estas sustancias químicas. Comenzaron a identificar otros problemas como el comer en exceso o demasiado poco, apostar y ciertas conductas sexuales. Estos trastornos compulsivos eran paralelos al trastorno compulsivo o enfermedad. ¿Qué es el alcoholismo? Los profesionales también empezaron a advertir que muchos individuos que se encontraban en una relación cercana con estas personas compulsivas desarrollaban patrones para reaccionar y contender con la vida, que se asemejaban a los patrones de las personas que se encontraban relacionadas con alcohólicos. También
algo peculiar había ocurrido en sus familias. A medida que los profesionales comenzaron a comprender mejor la codependencia, aparecieron más grupos de personas que parecían tenerla: hijos, adultos de alcohólicos, gente relacionada con personas emocional o mentalmente perturbadas, gente relacionada con personas con una enfermedad crónica, padres de hijos con trastornos de conducta, personas relacionadas con gente irresponsable, profesionistas, incluso enfermeras, trabajadoras sociales y otros dentro del campo de la ocupación de ayuda social. Hasta los alcohólicos y adictos en recuperación descubrieron que eran codependientes y que tal vez lo habían sido bastante antes de volverse dependientes químicos. Los codependientes empezaron a darse por todos lados. Cuando el codependiente rompía su relación con la persona afectada, frecuentemente buscaba otra relación con otra persona perturbada y repetía las conductas codependientes con esa persona nueva en su vida. Estas conductas o mecanismos de adaptación parecían prevalecer a través de toda la vida del codependiente. Así esa persona no cambiaba estas conductas, cuestionando: ¿era seguro asumir que la codependencia se disparaba por medio de las relaciones establecidas con estas personas afectadas por enfermedades graves, problemas de conducta o trastornos compulsivos destructivos? El alcoholismo en la familia ayudaba a crear codependencia, y sé que muchas otras condiciones parecían producirla también. Un muy buen común denominador era tener una relación personal o profesional con personas perturbadas, necesitadas o dependientes. Y sé que un segundo denominador o causa más común aún parecía ser las reglas tácitas, no escritas, que por lo general se desarrollan en el núcleo familiar y que marcan la pauta para otro tipo de relaciones. Estas reglas prohíben la discusión acerca de los problemas, la expresión abierta de sentimientos, la comunicación honesta y directa. Expectativas realistas tales como ser humano, vulnerable o imperfecto, egoísmo, confianza en las demás personas y en uno mismo, jugar y divertirse y conducir el delicado equilibrio de la canoa familiar a través del crecimiento y del cambio, tan sano como beneficioso pueda ser este movimiento. Estas reglas son comunes en los sistemas familiares de los alcohólicos, pero pueden surgir también en otras familias. Ahora regreso y te invito a cuestionarte: ¿cuál definición de codependencia es adecuada para ti? Quizá lo serán todas. Algunas describen las causas, otras los efectos, otras la condición general, otras los síntomas, otras los patrones y otras el dolor. Y lo más interesante es comprender que es la codependencia ha venido a significar una parte importante en tu vida. Recuerda que lo que puedes identificar, lo puedes conocer, y lo que puedes conocer, lo puedes comprender, y lo que puedes comprender, lo puedes observar y tomar acción. Este libro no intenta confundirte. Lo que plantea es la codependencia, que tiene una definición nebulosa porque es un trastorno gris, nebuloso, es compleja,
teórica y difícil de definir por completo en 2 frases, donde te invita a la reflexión. ¿Por qué tanta alaraca por una definición? ¿Por qué voy a intentar lo difícil, definir la codependencia en una sola frase? Y quiero que vean el panorama más amplio antes de que les muestre el más estrecho. Espero que esta aproximación les ayude a identificar la codependencia en ustedes mismos. Si esa identificación viene al caso, definir el problema es importante porque ayuda a determinar la solución. Aquí la solución es vital. Significa sentirte mejor. Significa recuperarte. Así que aquí está la definición de codependencia. Momento DIE, de decidir y elegir, tomar perspectiva en este momento. Una persona codependiente es aquella que ha permitido que la conducta de otra persona le afecte y que está obsesionada con controlar la conducta de esa persona. En pocas palabras, cuando lo que hace otra persona te afecta a ti y tú crees que vas a poder resolver esta situación. Aquí es importante tomar perspectiva. Y bueno, estas 2 actividades, sería interesante que tú definieras con toda esta información qué es para ti la codependencia. Y si conoces a alguien que haya sido afectada de manera significativa en su vida, alguien que te preocupa y a quien desearías poder cambiar, ¿quién es esa persona? Puedes escribir en varios renglones acerca de esa persona y de la relación que hay con ella. Después lee lo que escribiste y cuáles son tus sentimientos, pensamientos, palabras y acciones. Bueno, pues ya nos estamos acercando a la recta final de este maravilloso programa de radio ryrmx.com, donde te invitamos a que conozcas toda la programación, dejes tus comentarios, compartas, le des me gusta. También estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en SoundCloud, donde la intención es aportarte valor. Si así lo decides y eliges, es importante que dejes tus comentarios, saber tu retroalimentación para continuar mejorando cada día. Te invito a que no solo escuches esta transmisión, sino todas las transmisiones que hay en esta maravillosa estación. Características de la codependencia. Dios mío, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valorar para las cosas que sí puedo cambiar y sabiduría para saber distinguirlas. Esta es una plegaria a la serenidad. Te la voy a repetir en 2 ocasiones más para que tomes perspectiva y puedas ejercer ese proceso de cambio el día de hoy, si así lo decides y eliges. Dios mío, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y sabiduría para saber distinguirlas. Dios mío, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y sabiduría para saber distinguirlas. ¿Vale? La codependencia en los codependientes
Pueden pensar y sentirse responsables de otras personas, de sus sentimientos, emociones, pensamientos, palabras, acciones y elecciones, deseos, necesidades, bienestar, malestar y destino final de otras personas. Sentir ansiedad, lástima y culpa cuando otra persona tiene algún problema. Sentirse obligados, casi forzados a ayudar a esa persona a solucionar el problema. Por ejemplo, el ofrecerle un consejo no solicitado con una ráfaga de sugerencias o remendando sentimientos. Sentirse molesto cuando la ayuda que brinda no es eficaz. Anticipar las necesidades de la otra persona, preguntarse por qué los demás no hacen lo mismo por ellos, descubrirse diciendo sí cuando en realidad querían decir no, haciendo cosas que no querían hacer, trabajando más de lo que en justicia les corresponde y haciendo cosas que los demás son muy capaces de hacer por sí mismos. No saber qué quieren o qué necesitan y, si lo saben, decirse a sí mismos que lo que quieren y necesitan no es importante. Tratar de complacer a otros en vez de complacerse a sí mismo. Serles más fácil sentir y expresar ira acerca de las injusticias cometidas contra otros que por las injusticias cometidas contra ellos mismos. Sentirse más seguros al dar, sentirse inseguros y culpables cuando alguien les da a ellos, sentirse tristes porque pasaron su vida entera dando a los demás y nadie les dio a ellos, sentirse atraídos por gente necesitada, descubrir que atraen a la gente necesitada, sentirse aburridos, descubrir que atraen a gente necesitada, abandonar su rutina para responder o para hacer algo por alguien, comprometerse en exceso, sentirse asolados y presionados, creer muy dentro que si alguna manera otras personas son responsables de ellos, echarle la culpa a otros por el estado en que se encuentran, decir que otras personas hacen lo que los codependientes se sienten, cómo se sientan, creer que otras personas los quieren volver locos, sentirse enojados, victimados, menospreciados y usados, descubrir que otras personas se impacientan o se enojan con ellos por tener las características anteriores. Baja autoestima, los codependientes tienden a provenir de familias atribuladas, represas o disfuncionales, negar que su familia haya sido atribulada, represora o disfuncional, culparse a sí misma por todos, criticarse a sí mismo por todo, aún por su manera de pensar, sentir, ver y actuar y de comportarse, indignarse y ponerse a la defensiva cuando otros culpan y critican a los codependientes, algo que ellos hacen siempre, rechazar cumplidos o halagos, deprimirse por falta de cumplidos y de halagos, privación de caricias, sentirse diferentes que el resto del mundo. Represión, muchos codependientes empujan sus pensamientos y sentimientos fuera de su conciencia a causa del miedo y la culpa, se atemorizan de permitir ser como son, parecen rígidos y controlados. Obsesión, los codependientes tienden a sentirse también ansiosos por problemas y por la gente, preocuparse por las cosas más absurdas, pensar y hablar mucho acerca de otras personas, perder el sueño por los problemas o conductas de otros, preocuparse, nunca encontrar respuestas, vigilar a la gente. Control, muchos codependientes han vivido situaciones y con personas que están fuera de control, causando a los codependientes penas y desengaños.
Tienen miedo de permitir que los demás sean como son y dejar que las cosas sucedan de manera natural. La negación, la codependencia tiende a ignorar los problemas o pretender que no los tienen, pretender que las circunstancias no son tan malas como en realidad lo son, decirse a sí mismos que las cosas mejorarán mañana, mantenerse ocupados para no tener que pensar en sus cosas, confundirse, deprimirse o enfermarse. La dependencia, muchos codependientes no se sienten felices, contentos ni en paz consigo mismos, buscan la felicidad fuera de sí mismos, se pegan como lapas a cualquier cosa o persona que ellos piensan que les pueden dar felicidad, se sienten terriblemente amenazados por la pérdida de cualquier cosa o personas que según ellos les proporcionan felicidad. Comunicación débil. Los codependientes a menudo culpan, amenazan, ejercen coerción, suplican, sobornan, aconsejan, no dicen lo que sienten, lo que piensan, no se toman en serio a sí mismos. Límites débiles. Los codependientes a menudo dicen que no toleran ciertas conductas en los demás, poco a poco incrementan su tolerancia hasta que pueden tolerar y hacer cosas que habían dicho que nunca harían, permiten que otros los lastimen, se preguntan por qué se sienten lastimados, falta de confianza, los codependientes no tienen confianza en sí mismos, en sus sentimientos, decisiones, en los demás, la ira, muchos codependientes se sienten muy asustados, heridos, enojados, viven con gente atemorizada, herida, teniendo miedo de su propia ira, de la ira de otras personas, problemas sexuales, algunos codependientes son niñeras en el dormitorio, tienen relaciones sexuales cuando no tienen ganas, tienen relaciones sexuales cuando prefieren que los abracen, los protejan y los hagan sentir amados, practican relaciones sexuales cuando están enojados o heridos, se rehúsan a disfrutar del sexo porque están muy enojados con la pareja, tienen miedo de perder el control, les es difícil pedir lo que necesitan en la cama, se alejan emocionalmente de la pareja, sienten repugnancia sexual hacia la pareja, no hablan de ello, de todas maneras se fuerzan a tener relaciones sexuales, reducen el sexo a un acto técnico, se preguntan por qué no disfrutan de su vida sexual, pierden interés por el sexo, miscelánea. Los codependientes tienden a ser extremadamente responsables, irresponsables, volverse mártires, sacrifican su felicidad y la de los demás por la causa, encuentran difícil sentirse cercanos a la gente, se les dificulta divertirse, ser espontáneos, tienen una respuesta completamente pasiva, los codependientes lloran, se sienten lastimados, se sienten desamparados. De forma progresiva, en las etapas tardías de la codependencia, los codependientes pueden sentirse aletargados, deprimidos, retirarse y aislarse, experimentar una pérdida total de la rutina diaria y de la estructura. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este maravilloso libro, donde lo interesante es que tomes acción el día de hoy. Si te ha gustado, es importante que dejes tus comentarios, le des me gusta y compartas para seguir compartiendo contenido de valor. Si te identificases con alguna de estas situaciones, el darte cuenta que la codependencia es un proceso en el cual nos vemos inmersos, querer cambiar a las demás personas, sobre todo que tienen una dependencia química. Bueno, vamos a hacer un proceso de interiorización rápidamente. Mano izquierda en el corazón, mano derecha en el estómago, viceversa, mano derecha en el corazón y mano izquierda en el estómago. Para mujeres, cerramos los ojos, inhalamos lento, suave y profundo este aire en color rosa. Retenemos, sintiendo cómo llega energía, paz, tranquilidad, seguridad, amor, confianza, verdad, bondad, benevolencia y exhalamos.
Inhalamos, retenemos y exhalamos a nuestro espacio y a nuestro ritmo. Inhala, retén y exhala. Tercer ciclo, inhala lento, suave y profundo este aire color rosa, sintiendo cómo lleva paz, tranquilidad, seguridad, amor, confianza, verdad, bondad, benevolencia a todo tu cuerpo. Inhala, retén y exhala todas las tensiones y preocupaciones que existieran en este momento. Con tus ojos cerrados, cuestiona si en este momento actual eres una persona codependiente y qué decides si eliges teniendo conciencia de que eres codependiente. ¿Qué acciones tomarás el día de hoy para tener herramientas y avanzar y salir de este proceso de codependencia? Inhala, retén y exhala. Recuerda que siempre hay herramientas y a mayor conciencia, mayor responsabilidad. Decidir es de acuerdo a un proceso de interiorización, de acuerdo a mi experiencia, y elegir es de acuerdo a la emoción que tienes en este momento. Le doy las gracias a nuestro ser superior, a los medios de comunicación, a Enrique Raigosa, a Isabel y a todas las personas que hacen posible este programa. Que cada día que pase y en toda forma estés excelente y extraordinariamente mejor, mejor y mejor. Muchas gracias por ganarme tus activos más importantes: tiempo, atención, energía y experiencia. Y nos vemos el día de mañana.